Bueno, aquí estamos con el segundo tema, Creonpas. La jueza ha determinado hoy que los militares que estaban pendientes de proceso pasen a proceso, continúen en prisión preventiva, y vamos a abordar desde dos perspectivas. Alguien que de alguna manera forma parte de la acusación, querellante adhesivo, y alguien que defiende a los militares. Vamos a intentar no balancear, pero sí establecer las dos posiciones que hay actualmente desde estos puntos de vista. Nos referimos a la de nuestros invitados, don Jorge Lucas, que es abogado de Benedicto Lucas, uno de los generales procesados, y don Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo y querellante de Creonpas. Vamos a empezar, don Jorge, por usted. Ahí se ha barajado mucha información de que, bueno, testigos que habían muerto pero que están vivos, testigos que han manifestado algunas cosas y luego ustedes han dicho que no. ¿Cómo balanceamos la parte acusadora o cómo usted confronta la parte acusadora? Pues bien, la defensa técnica de los 10 procesados en este caso, porque uno ya fue desligado por cuestiones de salud, logramos demostrar durante la fase intermedia que hay deficiencias en la acusación presentada por el Ministerio Público y hay también irregularidades que son propias constitutivas de delitos, mejor dicho. Por ejemplo, teníamos el caso de Andrés Caj. Andrés Caj fue una persona que fue inscrita 2 veces su nacimiento, y esta persona se logró comprobar a través del registro de ciudadanos que él estaba empadronado y en el 2007 emitió su voto. Y estamos hablando que desapareció en la década de los 80. También tenemos, por ejemplo, el caso de Felipe Cal López, que fue precisamente una de las víctimas que le atribuían al general Segura Bularach y al coronel García Rosales, que supuestamente desapareció el 4 de mayo. Sin embargo, muchos testigos, 4 de mayo de 1981, muchos testigos dijeron que los eventos narrados por el hermano de Felipe Cal López habían sido en mayo de 1982. Y se logró a través de investigaciones también establecerse que este señor Felipe Cal López, que supuestamente había desaparecido 4 de mayo de 1981 y que su hija fue asesinada ese día juntamente con su esposa, pues en realidad estaba vivo el 4 de mayo de 1981. Y aquí está una certificación, yo tengo la copia, el original lo tiene pues el abogado que hizo la investigación, y aquí consta que el 22 de diciembre de 1981, el señor Felipe Cal López fue a inscribir el nacimiento de su hija, Aura Calgué. O sea, que estamos hablando, Mario, y yo quisiera esto directamente consultarle a usted, se arma un caso donde aparecen testimonios de muertos que ahora resultan vivos. En el caso de Coronel Nito Cabrera vimos que de 133 osamentas que se le adjudicaban como desaparición forzosa, 105 no pertenecía el ADN a las personas que se indicaban en el juicio. Vemos que existen pruebas totalmente o bien que se pusieron de manera adulterada, pruebas falsas. ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Que vemos inclusive el testimonio que dio una testiga que dice recordar todos los sucesos de historia, y ella tenía 10 meses de edad. La jueza de hecho invalidó este testimonio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este caso que nos está generando tanta duda? O inclusive muchos han hablado que el tema está totalmente ideologizado. Bueno, mire, voy a empezar por esto último. Yo creo que no se trata de un tema ideologizado, sino de un tema de justicia. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que estamos hablando de 20.828 folios, de aproximadamente más de 500 víctimas, aunque de las 500 víctimas son 128 las que han sido identificadas con ADN. Entonces, dada la magnitud de un hecho de esta naturaleza, yo creo que es posible que se incurra eventualmente en algún error, que se traspapele algún tipo de documento, por ejemplo, y eso es lo que ha ocurrido. No significa que se haya adulterado algo, no significa que se haya insertado algún documento que no correspondía, sino más bien que a lo mejor se dejaron documentos que no debían haber estado ahí porque corresponden a otros casos. Y en el caso de la persona que se declaró muerta pero está viva, ¿qué podría ser eso? Mire, yo quiero terminar señalando que de los 128,
hay que recordar que ya se les identificó con el ADN que dejaron sus familiares, el resto no han sido identificados, pero con estos 128 hay suficientes elementos probatorios como para inculpar a no la totalidad de los que están siendo procesados, porque ya vimos hoy que dos están en una situación temporalmente fuera, no absueltos, todavía no están absueltos estos dos, sino temporalmente fuera, porque todavía hace falta que el ente acusador, en este caso el Ministerio Público, pueda aportar más casos. Sobre concretamente este caso de que alguien aportó algún testimonio, el testimonio que se aportó no fue ante juez, no fue ante la jueza, fue un testimonio por escrito que se aportó ante el Ministerio Público. Y yo no descarto que haya habido algún tipo de error. Mire, el tiempo que se ha tenido para realizar esta investigación es sumamente prolongado, pero el personal es poco. Las personas que están dentro del Ministerio Público trabajando en este caso son 2 o 3. Entonces imagínense ver 20.288 folios, solamente 3 personas, aunque sea en un periodo largo de tiempo, pero ya en el último momento, en un periodo corto de tiempo, puede dar lugar a que se incurra en algún tipo de error, pero no, yo insisto, no se trata de que haya alguna adulteración. Lo que está ocurriendo es que se está descartando algunos documentos que a lo mejor no tenían ningún valor jurídico, pero se están dejando otros que sí tienen valor jurídico. Incluso para la jueza, a pesar de haber sido tan crítica en ese sentido. Abogado, hay como 10 militares o más. ¿Cuál es la estructura que el Ministerio Público establece para procesar? Todos estaban en esa zona militar, todos concurrieron, uno ordenó, otro ejecutó, es decir, para entender por qué 10 militares son agrupados en un caso. Hay una situación aquí muy especial. A estos militares los están procesando en conjunto por hechos que supuestamente se cometieron o se dieron en fechas distintas. Un caso muy claro, por ejemplo, es el que le repito de Felipe Cal López, que se supone que desapareció el 4 de mayo de 1981, y dicen que el general Manuel Benedicto Lucas García estaba de alta en la zona militar de Cobán en esa época, y lo cual no es correcto, porque el general Manuel Benedicto Lucas García asumió como jefe del Estado. ¿Es su defendido? Sí. Él asumió como jefe del Estado Mayor General del Ejército el 16 de agosto de 1981. Entonces, ¿cómo es posible que le hayan venido a sindicar o a imputar la desaparición supuesta de una persona en el 4 de mayo de 1981, cuando él era comandante de la Brigada Militar General Luis García León, ubicada en Poptún Petén en esa época? Entonces, ellos han venido y a través de ese montón de folios, de esos 20.800 y tantos de folios, han querido en determinado momento que nosotros pues no nos percatemos precisamente de esas situaciones que nosotros en la defensa no llamamos errores. Porque ¿cómo es posible que el Ministerio Público aporte este tipo de documentación para sustentar una acusación y por un error entonces vamos a enviar a una persona a la cárcel? Entonces, ¿cómo es eso de que la misma Fiscalía de Derechos Humanos se ha vuelto violadora de derechos humanos? Yo aquí quisiera tocar un tema que usted acaba de mencionar, y es el tema de la presunción de inocencia. En este caso, que es tan complejo que, como usted dice, abarca muchísimos folios, se necesita muchísimo personal, tenemos muy pocos investigadores, y adicional a esto tenemos a la jueza Yasmín Barrios, que ha estado vinculada, por decirlo así, a veredictos que han sido muy cuestionados por su falta de imparcialidad. ¿Cómo garantizamos ese derecho de inocencia que tienen todos los guatemaltecos, Mario? Bueno, mire, hay que recordar aquí que no es solamente un caso el que se le está imputando a cada uno de los procesados, es una serie de casos. Ya la jueza Domínguez el día de hoy excluyó e incluso absolvió por algunos de estos casos, los que estaban mal documentados, pero por otros que estaban documentados, sí se envió a juicio a estas personas. Ahora, sobre lo que ocurra ya en el tribunal de mayor riesgo, ahora que va a sentencia, mire, yo no me atrevería a calificar de ninguna manera a la jueza Yasmín Barrios. Creo que quien decidió a qué tribunal debía ir es el mismo organismo judicial. La jueza Yasmín Barrios dirige el Tribunal Primero de Mayor Riesgo. Es a ella, por cuestión de orden o por, qué sé yo, la cantidad de trabajo que cada uno de los tribunales tiene, que yo entiendo que son 2, quien va recibiendo
estos procesos, entonces a ella es... Bueno, en el caso de la jueza hay una imagen que todavía recordamos que recorrió el mundo, donde está ella con el puño levantado al momento de una sentencia por genocidio. Entonces, eso y es un indicador de esa falta de imparcialidad. En el caso de ustedes, ¿piensan de alguna manera hacer algún tipo de amparo o poner algún tipo de querella en contra de esta jueza, o definitivamente el proceso va a seguir en esta sala? Pues definitivamente nosotros una querella no podemos interponer en contra de ella. ¿Impugnación? Sí pensamos en determinado momento hacer una recusación, porque ya ha sido manifiesto a través de los medios de comunicación nacionales e internacionales que esta señora pues tiene un sesgo totalmente parcializado hacia ciertos grupos. En el caso Sepur Zarco, lo pudimos observar, el coronel Reyes, él mismo dijo, ¿por qué le voy a dar yo mis datos si aquí ya mi condena está escrita? ¿Verdad? Entonces, eso lo tenemos todos ya en la memoria, que todos los casos de militares que van con la licenciada Yasmín Barrios ya tienen su condena escrita. Entonces, eso no debería de ser así. Si estamos hablando de justicia, que me perdonen, pero yo creo que ahí sí no va a haber justicia, ahí está muy parcializada la situación. Bueno, vamos a ir a un corte publicitario, regresamos con los Twitter y con nuestros invitados. No se muevan.